Es particularmente grato para el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, el CGDD, compartir con ustedes las reflexiones de expresidentes latinoamericanos sobre diversos aspectos de sus experiencias en la gestión gubernamental. El objetivo genérico de este y los demás videos que forman parte de la serie es el de contribuir a la formación de nuevas generaciones de líderes en la gestión pública para Latinoamérica. Para ello, consideramos que la diseminación de reflexiones prácticas sobre las complejas y variadas dimensiones del arte de gobernar es de gran utilidad. También lo es las visiones a futuro de quienes en las últimas décadas sentaron las bases del crecimiento económico y la gobernabilidad democrática en nuestra región. Como lo ha expresado el expresidente Ernesto Samper en la entrevista que le hicimos, no existe ningún lugar del mundo un curso disponible para formar a futuros líderes en los aspectos prácticos y estratégicos del ejercicio gubernamental y en la toma de decisiones políticas. En contraste, existen muchísimas facultades y miles de cursos que analizan teóricamente, desde varias perspectivas disciplinarias, los asuntos gubernamentales, políticos y de gestión pública. Quienes hemos desempeñado funciones gubernamentales de importancia, sabemos que existe un gran abismo entre ese acervo teórico, cuya valía resaltamos, y los dictados de las complejas realidades de nuestros países. El CGDD está comprometido con la tarea de lograr que los países latinoamericanos tengamos líderes públicos de excelencia que sean especialmente eficientes en el arte de producir resultados, que sean eficaces gerentes del interés público, que abriguen sólidas convicciones democráticas, que tengan y particularmente que ejerzan la función pública con muy elevados estándares de integridad. En el CGDD soñamos con lograr que nuestra patria grande latinoamericana alcance a tener a miles de visionarios, idealistas y eficaces gestores en las funciones gubernamentales. Aspiramos a contribuir en la forja de democracias eficientes, eficaces e inclusivas en nuestros países, dirigidas por gobernantes con visión de largo plazo que puedan convocar la admiración y sembrar el ejemplo. Ojalá esta modesta contribución, que contiene valiosas reflexiones y prácticas de quienes ya nos gobernaron, les sean de utilidad para que alcancen ustedes a ser los líderes públicos que tanto reclaman y merecen nuestras gentes. Muchas gracias. Presidente de la Rúa, muchísimas gracias por recibirnos y por conceder esta entrevista, que esperamos que sirva para la formación de las futuras generaciones de líderes de América Latina. Permítame comenzar planteando la posibilidad de reflexionar un poco sobre la situación y las perspectivas de América Latina. ¿Cómo ve usted a América Latina? ¿Qué espera América Latina? ¿Qué le está faltando a América Latina? Es un gran placer participar de este programa del Instituto de Liderazgo, promovido por el Centro Global para la Democracia, bajo el impulso de mi querido amigo el presidente Alejandro Toledo. Es muy importante contar con ámbitos de formación de liderazgos para la eficacia de los gobiernos. En América Latina, como usted pregunta, con tantas perspectivas, un futuro tan importante y tantas dificultades. América Latina, que ha sufrido la globalización sin que vengan a ella las ventajas que algunos encontraron. América Latina, que ha tenido crisis recurrentes de estabilidad, que se ha afianzado ahora en el camino de la democracia. La veo fuerte porque la veo democrática, despejado ya el camino de dictaduras y de peligros de golpes militares.
pero al mismo tiempo acosada por la pobreza y las grandes necesidades populares y sociales. Una América Latina que quiere unirse a través de los proyectos como el Mercosur, el UNASUR y otros, como fue en su momento del Grupo Andino. Son intentos todos de unirse que luego terminan en frustraciones. El Mercosur, que es el más próximo para Argentina, fue un proyecto muy importante, iniciado por los presidentes Alfonsín y Sarney de Brasil. Participan también Paraguay y Uruguay, y se ha incorporado ahora Venezuela. Pero surgen desconfianzas, surgen dificultades y no logra hacerse un verdadero proceso de integración al estilo de Europa, que ha creado una gran potencia económica hoy en crisis. Hablamos a finales del 2012, pero la unión amplía las posibilidades de los mercados y la actividad económica es lo que va a mejorar la condición social. Su valioso comentario me suscita la posibilidad de algunas reflexiones. Una es por qué en Europa ha funcionado el proceso de integración y por qué en América Latina, como usted bien lo describe, venimos cargando frustración tras frustración en materia de procesos de integración. Tuvimos al ALC, hemos tenido diversos intentos desde fines de los 50 y el común denominador lamentablemente es el de bien pobres resultados en términos de integración. Algunos sugieren que, por ejemplo, Europa abordó su proceso de integración a partir de necesidades muy concretas, la comunidad del carbón y del acero, y que esos fueron un poco los bloques fundacionales de esfuerzos, de compromisos de mayor envergadura, y que América Latina más bien lo que ha pretendido es, con ese voluntarismo que a veces nos caracteriza o caracteriza a nuestros líderes políticos, es firmando un simple documento de tratado, una declaración, dar respuesta a todos los distintos aspectos y complejidades que el proceso de integración tiene. ¿Usted suscribe eso o qué piensa que pueden ser otros elementos que han conspirado contra el éxito de la integración en América Latina? Tiene razón, eso ha pasado. La integración de la Comunidad Europea responde a un largo proceso histórico, larguísimo, porque nosotros venimos de la acción de Europa a partir del descubrimiento y la colonización y luego el desarrollo de las nuevas sociedades y nuevas culturas. Europa en lo inmediato, como usted recuerda, la Comisión para el Carbón y el Acero, pero además Europa viene de dos guerras, de una historia común y del extraordinario desarrollo de algunos países. Los países más desarrollados han apoyado a los menos desarrollados para hacerlo posible. Hoy, 2012, está sometida Europa a una prueba tremenda. Tiene una moneda común, tiene que superar por eso las dificultades de los países que están en una crisis mayor, como España, Portugal, Grecia, y esa inestabilidad financiera trae consecuencias económicas. Y la economía, vamos a ver en el curso de esta conversación, es fundamental para el funcionamiento de los gobiernos. En América Latina también nuestro desafío es la urgencia de nuestros pueblos por mejores condiciones económicas. Hay un país que se ha desarrollado de una manera extraordinaria, de la mano de políticas acertadas como Brasil. Ahora, Brasil es una experiencia notable para analizar porque ha tenido muchas dificultades antes y las ha ido superando a través de un proceso de integración social, pero tiene todavía altos márgenes de exclusión y de pobreza. Brasil, ¿quiere la integración de América Latina o la invoca circunstancialmente? Brasil, por su tamaño, por su población, por su riqueza, tiene un rol de liderazgo natural que debe ejercerse en beneficio del conjunto. Esta respuesta está faltando todavía. Claro.
Usted se refiere también a la dimensión de desarrollo económico y social y a la situación auspiciosa de que tengamos estabilidad democrática en la región. A la vez, las encuestas de opinión pública como Latinobarómetro o las propias que ha realizado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indican que hay una gran disatisfacción entre los ciudadanos y ciudadanas respecto a los resultados de la democracia. ¿Qué reflexiones le suscita eso? Que no está bien medido, porque mucha mayor sería la insatisfacción con las dictaduras. Sin duda. Entonces, esto es la insatisfacción por las dificultades económicas y que en los gobiernos no encuentran todas las respuestas que se esperan, pero por lo menos está la libertad y falta que haya mayor desarrollo social y más justicia, mejor funcionamiento de las instituciones. Siempre tendremos quejas y esto le digo para los que sigan estas experiencias del Instituto de Liderazgo. La economía es fundamental. El buen funcionamiento económico es lo que da auspicio a los gobiernos. Cuando hay dificultades económicas hay que tratar de superarlas, luchar contra eso, pero no es fácil, porque en una economía globalizada los factores externos influyen y aún dominan a los países y a los gobiernos. No basta un voluntarismo. Pero sí hay que manejarse con instituciones económicas sanas, promover el desarrollo armónico, alentar a la pequeña y mediana empresa, fomentar el crédito accesible, cuidar la presencia en los mercados internacionales del país, porque la economía es comercio, producción y comercio. Cuando uno ve países como Perú que por años tuvieron inmensas dificultades y luego logró una estabilidad económica a partir del gobierno del presidente Toledo, eso tiene que aprovecharse y servir de ejemplo. En Argentina, durante mi gobierno hubo enormes dificultades económicas. Ya recibí el país con una gran deuda externa, una tremenda recesión y la economía mundial estaba en un difícil enfriamiento. Esto influyó sobre nuestra situación. La recesión no se superaba, el Fondo Monetario Internacional no quería ayudar, no obstante que esa era su misión, quería dar un ejemplo de rigor en un fundamentalismo arcaico, insólito, que hoy se ha dejado de lado frente a las urgencias europeas y nos fue empujando a la caída y a la crisis. Esto generaba descontento popular por la economía, no por el trato hacia los ciudadanos. Mi gobierno muy restricta libertad de expresión y de reunión, absoluta libertad de prensa, respeto a los ciudadanos, independencia de la justicia, pero la economía estaba costando y la influencia del contexto internacional se hacía sentir. Bien, ¿eso qué plantea? La necesidad de cuidar los factores económicos y hacer partícipe a la gente de las mayores posibilidades de crecimiento, pero primero alentar el crecimiento como un factor fundamental. Claro. Ahora, hay algunos países de América Latina que parecen haber alcanzado cierto consenso dentro de sus sociedades respecto a cómo gestionar la economía. Incluso en ese cambiante escenario internacional y afrontando las presiones que vienen desde fuera de los países y de las regiones en esa materia. Pero hay otros países que parece todavía tienen una suerte de catecismo macroeconómico donde las posibilidades del desarrollo de la economía de mercado y en general la posibilidad que los ciudadanos y los agentes económicos puedan planificar el futuro y tomar decisiones con una perspectiva de largo plazo se ve bastante más limitada. Mire, nada peor que los dogmas. En esto no hay dogmas. Hay que ser realista. La realidad se sobrepone a todo. El que quiere endiosar el mercado como el que quiere endiosar al Estado se equivoca. Nuestras economías han tenido una característica funesta.
Se quería hacer por algunos socialismo, pero sin plan. Y otros querían hacer mercado, pero sin libertad. Es decir, un mercado siempre interferido por el Estado, un socialismo que no sabía dónde iba, acentuar el rol del Estado. Entonces, ¿qué debe hacerse en la economía de nuestros países? Que lo que anda bien hay que alentarlo y lo que está mal hay que corregirlo. El Estado no debe declinar su rol, pero tampoco debe matar la libre iniciativa. Entonces hay que tener mucho cuidado en el equilibrio de las medidas que se toman. Creo que usted señala un aspecto que es sumamente importante y es el de la estrecha imbricación que debe tener la libertad política y la libertad económica. Libertad económica sin libertad política o viceversa terminan, y bien lo señala usted, siendo una suerte de contrasentido, y sin embargo lamentablemente en muchas partes de América Latina y ciertamente fuera de América Latina todavía hay demasiada convicción de que puede existir libertad económica sin libertad política. El caso de China probablemente es un ejemplo global en esa materia, un país que efectivamente ha traído muchísima inversión y sin embargo no hay ningún atisbo de mejora en términos de libertades políticas, ¿no? Sin embargo han empezado a darse libertades políticas y económicas. La China de hoy no es igual a la China de Mao, donde no se podía ni chistar. Ha empezado a generar situaciones de mercado y esta es la prosperidad que ha tenido. Al mismo tiempo, el enorme caudal de potencialidad que tiene China es lo que determina su presencia económica importante, pero eso sí, todavía tiene marginación y pobreza de contingentes humanos de dimensión increíble. Lo mismo la India que es otra de las grandes economías emergentes. La India se ha transformado de aquella India de la miseria, de la hambre, de la desocupación, ha pasado a ser una de las grandes potencias emergentes, pero todavía existe marginación y hay pobreza. Brasil tiene una economía pujante, pero todavía hay marginación y hay pobreza. Es decir, falta la respuesta total. Por eso lo del centro global es importante, porque llama la atención sobre este sentido de justicia humana, de justicia social, de justicia en base a la solidaridad para ayudar a los que menos tienen. En esa línea, quienes observan América Latina desde fuera de la región anotan que seguimos siendo la región del mundo donde hay la peor distribución de la riqueza. ¿Usted ve que esto vaya mejorando? ¿Qué debiera hacerse para que esta situación pueda ser revertida? Asumiendo que obviamente atenta contra la viabilidad y la sostenibilidad de la democracia, ¿no? Una democracia donde los sujetos finalmente no son iguales en los aspectos materiales es una democracia un poco ilusoria. Sí, en otros tiempos se hablaba del tercer mundo, ha quedado en desuso, pero un conocido profesor italiano decía, el tercer mundo está en todas partes, hasta en Estados Unidos, y está en China, y está en la India, y está en nuestros países. El tercer mundo son esos sectores sociales que viven en la pobreza y no pueden acceder a los derechos fundamentales para la vida. Y ahí es donde debe ponerse una acción importante. De modo que el desafío del gobernante es impulsar una economía pujante. Un Estado que no debe estar ausente, pero no constituirse en una traba para el desarrollo, que genere desconfianza, que desaliente la inversión. La primera respuesta del gobernante debe ser: ¿quiero la inversión o rechazo la inversión? Caería en el puro estatismo que lleva a la muerte de la economía. Una inversión entonces que permita el desarrollo de la economía y al mismo tiempo cuidar la redistribución de la riqueza para mejorar la situación de los sectores postergados. Esto significa que el Estado no debe burocratizarse porque el gasto público inútil e ineficaz es un cáncer para la economía y para la justicia social.
sin ninguna duda, sin ninguna duda. Permítame moverme un poco de temas. Esta entrevista la van a ver a lo largo del tiempo muchos jóvenes que aspiran a lograr lo que usted logró, dirigir su país, que aspiran en general a tener una carrera pública. ¿Qué mensaje les daría a ustedes a esos jóvenes? ¿Cuáles son los desafíos que un líder enfrenta? ¿Qué cautelas les daría usted a esos jóvenes? Pueden recoger de mí lo que fue una muy difícil experiencia por las dificultades económicas de los tiempos, que provocó la especulación política de algunos para impulsar ante la debilidad económica una crisis institucional. Un país tiene que poder salir con sus propias instituciones. Cuando se crea un golpe de Estado, aunque no sea militar, porque es un golpe de Estado cuando se quiere tumbar a un presidente. Esto me llevó a mi renuncia en aras de la paz social. Y sin embargo el país al poco tiempo debía salir. Un dato muy sencillo, ya sabía yo que en pocos meses la intervención de China en los mercados alimentarios iba a mejorar nuestra relación económica. Y así fue, 6 meses después de mi renuncia empezó a subir el precio de la soja, que es un grano fundamental que China e India compran para su alimentación. Entonces cambió la situación económica. Todo el tiempo que siguió fue primero un gran desorden con Duhalde, por la devaluación abrupta que hizo, el default declarado, algo tremendo para un país cuyos efectos todavía se sienten. Y después vino el gobierno de Kirchner, que lo presentó como un milagro, pero el milagro se llamaba China y soja, es decir, el precio de la soja, que significó una gran entrada de recursos. Cuando entran recursos, cuando el país siente un nivel de prosperidad porque el comercio exterior funciona, ahí es donde hay que aprovechar eso para apuntalar un desarrollo industrial de empresas que puedan llevarlo adelante y una adecuada distribución social de recursos con sentido social, no con fines clientelares, decimos en Argentina, no para uso político, sino para mejora de la condición de vida y el acceso al propio desarrollo de las familias hoy más postergadas. De modo que puedo transmitirles esa experiencia, porque hay que leerla. El mal funcionamiento de los organismos de asistencia financiera internacional como el Fondo Monetario. Fue tan dramática la experiencia con Argentina que nunca más ha vuelto a hacer lo mismo, ha cambiado totalmente. Y a los responsables los echaron. Aspiraba al premio Nobel. Anne Kruger hoy es una exfuncionaria mal recordada del Fondo Monetario Internacional. Keller, que era el director gerente, fue presidente de Alemania y tuvo que renunciar por la forma en que él se refirió a la guerra de Afganistán, diciendo que era necesaria para la ventaja comercial de Alemania. Ese es un aspecto de la experiencia. La otra es el desafío de generar confianza dentro de la propia sociedad. Esta confianza está influida por los factores externos, no basta el voluntarismo del gobierno. Ahí a veces aparecen dificultades insuperables. La soja en mi gobierno valía $120, hoy vale 600. Imagínense la diferencia de precio y los ingresos que significa. Y la confianza económica se genera cuando hay movimiento económico y cuando hay ingresos. La otra cuestión es la armonización de la escena política. Esto significa el diálogo, y yo hice una política central basada en el diálogo, hablar con todos los sectores, pero si no comprenden a la larga, o hay una falla en cómo lo transmití, o hay una falla en el egoísmo, en la falta de patriotismo de los sectores a quien me dirigía. Porque uno de los graves pecados de la dirigencia política es la ambición.
la falta de generosidad y patriotismo, de pensar en aras del país. Esto es una actitud ética que el dirigente tiene que aprender y fomentar hacia la salud de la vida de los países, hacia la ejemplaridad democrática. Eso y la lucha contra la corrupción, que genere confianza. Y la responsabilidad de la prensa, porque hay que respetar la libertad de la prensa. Pero la prensa no puede considerarse ajena al funcionamiento de las instituciones democráticas. Es un protagonista principal. No debe cercenar tu libertad de expresión, pero tiene que medir y saber que sus acciones pueden alterar las instituciones que al mismo tiempo resguardan su libertad. Sí. Van apareciendo en la escena una serie de actores de poder fáctico, de mecanismos que no han sido elegidos por nadie en particular, excepto si son empresas privadas, por los accionistas, etcétera, pero que influyen enormemente en el desenvolvimiento político de los países y que ejercen enormes presiones sobre los gobiernos. Usted menciona el caso de la prensa, que sin duda es un caso que requiere por lo menos como usted bien señala, responsabilidad. De su autorresponsabilidad, porque lo peor que puede pasar es lo que está ocurriendo en Ecuador, claro, Venezuela y Argentina. Que se quiere fomentar el monopolio estatal de la prensa. Eso es la muerte de la democracia y de la libertad. No hay que perseguirla, pero yo lo que planteo es una toma de conciencia de la prensa para afirmar su propio rol de expresar las opiniones. Claro. Hay otros mecanismos concurrentes como son, por ejemplo, las encuestas de opinión, que también tienen las empresas encuestadoras, desde el modo en que formulan las preguntas, de la recurrencia con la cual colocan ciertos temas en sus cuestionarios, etcétera, tienen también ahí influyendo. Esto luego es recogido por la prensa y genera todo un efecto donde la agenda política del gobernante, que es finalmente quien sí fue elegido por el voto popular, se ve condicionada. Y ciertamente... Yo tengo otra visión de las encuestas. Una encuesta es una herramienta social y científica para saber cómo está la opinión pública. Como que el gobernante debe tenerlas en cuenta, pero no sentirse dirigido por ellas. Es bueno que el gobernante escuche el estado de opinión y apreciará cuáles son los motivos, corregirá errores, o a veces los motivos vienen de defectos de información y puede entonces también subsanarlos. Por eso es muy distinto. La encuesta está bien que se utilice y mostrará a dónde se orienta el sentimiento popular, que los pueblos siempre tienen la mayor sabiduría y hay que seguir su orientación. Ciertamente es un comentario que ratifica toda su trayectoria democrática. Sí, pero una cosa fundamental es la educación. El futuro de los pueblos está en la educación. La educación va a ser la base de la prosperidad y el engrandecimiento y de la igualdad. No hay igualdad posible si sigue habiendo diferencias en la educación. Y hoy hay diferencias. El que está en una condición social ventajosa accede a una educación mejor que el que está en una condición social de postergación. De modo que el gran desafío de un gobernante es tender a la igualación de las oportunidades para educarse. Alentar a las familias a que vayan. Hay sistemas que promueven una mejora en la educación. Brasil ha crecido en sus niveles de alfabetización y educación notablemente. Argentina, que tenía el mejor nivel educativo de América Latina, ha descendido en la calidad educativa. De modo que, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué debe hacer el gobernante? Impulsar lo bueno, corregir lo malo y buscar otras soluciones. Entonces, mi gobierno promovió un programa muy importante, Educar, Educ.ar de Argentina,
significaba cargar de contenidos un sitio en la página web para que todos los maestros y todos los alumnos pudieran acceder a los conocimientos. Esto ha sido desbordado por el gran desarrollo de la informática y de la red social y de las comunicaciones. Hoy cualquier información la encuentra rápidamente a través de Google, a través de Amazon, a través de una cantidad de sitios a los que se puede acceder para aclarar una duda. Pero la educación se ha quedado atrasada respecto al aprovechamiento posible de esta inmensa red informativa que existe hoy en el mundo. ¿Cómo hace un chico, un niño, para acceder a Google y encontrar justo el punto que responda a la tarea que debe realizar? Lo encontrará finalmente, pero le lleva mucho tiempo perdido entre la jungla de información que se le ofrece. Por eso estoy trabajando en el tema, crear grupos que muestren sitios de información adecuados a las necesidades de los distintos niveles y grados de la enseñanza, permitirá cambiar esta escena. No se trata de repartir computadoras, sino de enseñar cómo usarlas y que esos grandes sitios y poderosos que reciben la riqueza del mundo organicen páginas a disposición de los estudiantes o de los alumnos o de los profesores. Claro. El tema de educación que usted menciona nos remite un tanto a la cuestión de la educación pública, al rol que la educación pública debe cumplir y en general al rol que el Estado debe cumplir en cualquier escenario, más allá de las diversidades que cada país decida adoptar, en cuanto a proveer servicios públicos básicos. Y esto es uno de los aspectos que parece estar bastante retrasado en la agenda latinoamericana, salvo algunos casos. Usted ha mencionado el caso de Brasil, tal vez pueda mencionarse el caso de Chile, pero probablemente se nos van acabando los casos de buenas prácticas, de éxito en la reforma del Estado. Entre los servicios es fundamental la salud, la atención de la salud. En eso pienso que Argentina tiene el nivel más alto de América Latina. No voy a juzgar los otros, pero sí sé que hay una gran red de hospitales públicos, de servicios muy eficientes y gratuitos. Ahora, hay quienes no acceden al hospital público y esto es malo. Y le cuento una experiencia que yo establecí. Era el camión sanitario. Un camión sanitario que tenía varios consultorios y visitaba los lugares más carenciados. Entonces, de ahí la gente iba. ¿Qué significa esto? Que además que el hospital tiene que ser bueno, hay que acercar el hospital a la gente. Entonces la gente adoptará o se sumará a los programas preventivos, porque la medicina moderna no debe ser curativa, con todo lo importante que es, sino fundamentalmente preventiva. Es decir, detectar la enfermedad antes de que se convierta, antes de que signifique su agravamiento. Claro. Y seguramente usted como líder ha enfrentado en diversas circunstancias algo que es recurrente en la experiencia de la gestión pública, que es la resistencia al cambio. Usted tiene orientaciones sobre lo que se requiere hacer cuando ha estado en distintas funciones de gobierno, ha instruido que se realicen esos cambios y muchas veces los resultados demoran en vislumbrarse porque a otros niveles de gobierno... Los argentinos somos de los más resistentes al cambio y al razonamiento para impulsarlo. Acá cada uno es una potencia política en sí misma, tiene su propia opinión y al principio se opone por las dudas. La tarea de convencimiento es más compleja por eso. En fin, pero desde los intentos que deben hacerse. A veces son los gobiernos los que nos equivocamos. A veces la gente tiene razón, pero esto significa presentar las cosas en una programación que la gente pueda acompañar.
Pero siempre habrá críticas. Usted habló de la queja contra los gobiernos y eso será una característica siempre. Claro. Pero como líder, asumiendo, por lo menos uno en principio, parte del supuesto que ha tomado una decisión basado en haber escuchado a la gente y en los mejores conocimientos de uno, y enfrente a esas resistencias al cambio, ¿qué se puede hacer? Usted menciona el tema de la comunicación, que sin ninguna duda es un tema sumamente importante para la gestión pública de un líder, lograr comunicarse con la gente. Y permítame... Tiene que ir acompañado primero de que esté bien la economía. Claro. Es muy difícil convencer a la gente de ningún proyecto si la economía está mal. Claro. Ahora, en esto influyen otros factores, así que al gobernante le deseo la suerte de que su economía no esté frenada por factores externos que no se pueden dominar y que entonces la sensación de un desarrollo económico le permita convencer de los otros cambios fundamentales. Claro. Ahora, usted ha mencionado la experiencia argentina, cómo la demanda de China ha ayudado a mejorar los precios de materias primas, en el caso de Argentina la soja. Esto mismo ocurre en otras partes de América Latina, de los minerales, etcétera, altos precios. Tenemos en diversos países gobiernos con la caja fiscal literalmente repleta de fondos y con poca capacidad de implementación. Muchas veces ni siquiera es que el gobernante no tenga claridad sobre lo que tiene que hacer, sino que esa claridad no se traduce en resultados, en parte porque hay resistencias dentro de otros sectores del gobierno o simplemente en la burocracia pública. Hay que fijar prioridades. Para mí son la educación, la mejor atención de la salud y la promoción de pequeñas y medianas empresas a través del crédito para que se instalen nuevas formas de producción con independencia para los que tengan capacidad de iniciativa. Y donde no sea posible, mejorar la condición social de los que menos tienen. Pero ya con la salud y educación produce usted la base de una gran transformación. Claro, claro. Usted también se ha referido o ha implicado el tema de cómo un líder tiene que saber comunicarse, tiene que lograr que su mensaje sea comprendido, sea finalmente suscrito, tanto dentro del propio Estado como por la ciudadanía. Y esto me recuerda, entiendo que en algún momento de su campaña electoral usted utilizó la frase, dicen que soy aburrido. ¿Usted cree que un líder público para ser exitoso puede ser aburrido? No, ya era mentira que yo era aburrido. Pero como podía ser parte de una campaña así, como tiene tendencia de hablar demasiado en serio, parece aburrido, pero no es cuestión de andar haciendo chistes o bromas. Eso era el sentido de aquel mensaje. Claro. Era como un acto de sinceramiento. Cada uno podemos decir lo que parece como un defecto, ni siquiera un defecto. Claro. Y tuvo resultado. Bueno, fue usted elegido. Sí, la gente lo tomó, pero después es otro problema el del mensaje, porque cuando hay dificultades, uno las explica, pero la gente está ansiosa de buenas noticias, entonces no entiende que haya dificultades, y su exigencia es mayor. Así que bueno, es una lucha de todos los días. El gobernante no tiene tiempo para replegarse ni descansar. Ahora, la dificultad se da, y a mí me ocurrió, por el juego de factores externos imposibles de dominar. Ahí es donde hace falta la unidad latinoamericana, actuar como bloque. Encontré respaldo en países amigos, y entonces eso en un momento sirvió, pero no alcanzó, porque era muy fuerte la voluntad dominante del Fondo Monetario para tirarnos a la zanja, para castigar a un país y mostrar que el principio del riesgo moral que querían aplicar, ellos lo ejecutaban con firmeza y ejemplaridad. Una estupidez. Y sin embargo hoy el Fondo Monetario ha flexibilizado enormemente sus criterios, particularmente frente a la crisis europea, ¿no? Sí, ya ve usted sí, ¿no? Cómo es otro realismo, porque los mismos que criticaban a Argentina y que querían castigarnos,
como Alan Greenspan, estaban parados sobre las hipotecas subprime, que produjo una de las peores crisis financieras mundiales en el 2008. Ahí tiene Alan Greenspan, otro que el de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hablaba mal de Argentina, y él, en un exceso de liberalismo, dejaba ir adelante estas maniobras de la venta de papeles hipotecarios que produjo una crisis fenomenal en Estados Unidos. También aspiraba al premio Nobel, por suerte no se lo han dado. Claro. Bueno, esta es la realidad. Un mundo que debe ser más solidario y más comprensivo. Dejar de lado esas soberbias, esas actitudes que a mí me tocó enfrentar y encontrar esa necesaria comprensión. Pero es una lucha diaria, a veces se logra, a veces no. Brasil, por ejemplo, la logró, claro, era otra gente, con la Jonquière, que estaba al frente del Fondo Monetario Internacional, cuando quisieron hacer el plan real. Y lograron que no lo obstaculizaran. En cambio, en el caso argentino, pusieron todos los obstáculos posibles. Bueno, son factores que se dan en la historia, ¿no? Así que yo les cuento esta experiencia, véanla para entender cómo se producen las cosas, cómo hay que prevenirlas y cómo hay que crear siempre condiciones de diálogo. No sirve el gobernante que se está peleando todos los días, no sirve el gobernante que convierte la política en una dialéctica del rencor o del agravio, del insulto. Sirve el que sabe crear una unidad fundamental en las sociedades. Claro, y esa unidad, ese consenso es básico para poder tener la capacidad política de implementar reformas y en general la agenda para la cual uno fue elegido, ¿no? Efectivamente. Es muy importante que el líder, o quien pretenda serlo, tenga una ejemplaridad en cuanto a su ética, su honradez y, algo fundamental, su sentido de justicia, la capacidad para corregir deformaciones visibles que están produciendo injusticia en la realidad, y su solidaridad con el dolor ajeno. El líder o el gobernante no se debe esconder ante la tragedia, sino que debe acompañar al pueblo en su dolor cuando sucede. Estas situaciones, estas actitudes generan confianza y afectos, porque el cambio de los estados de opinión debe fundarse también en ese afecto inmanente que se da y que es propio del liderazgo. Claro. Usted se refiere a la relación entre la ética y el liderazgo. Ser líder, sobre todo un líder público, implica tener que tomar continuamente decisiones terriblemente difíciles. Diría, incluso en muchos casos, decisiones que son dolorosas para uno como líder, sobre todo si uno tiene conciencia ética, pero sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas que van a ser afectados por esas decisiones. Sí, pero tampoco es fácil, porque vivimos en sociedades llenas de corrupción. Claro. Los grandes intereses económicos se mueven en las sombras y quieren empujar a los gobiernos a la corrupción para sacar ventajas, y algunos caen en la tentación, de modo que hay que tener el rigor para corregir todo esto. Quiero decir que no es fácil, ¿eh? Yo no planteo un cuadro de ilusiones, sé dónde tiene que moverse uno, la firmeza que hay que poner para afrontarlo, pero están presionando por todos lados. Claro. Algunos se quejaban del gobierno precisamente porque era honesto, no les permitía soluciones fáciles y rápidas a algunos grupos empresarios. Lo que pasa es que esa ejemplaridad después se trasunta, y sin embargo, en el caso mío, después de dejar el gobierno, he sido perseguido judicialmente, porque acá viene otro de los vicios de nuestro sistema, que es la crisis de la justicia que pierde su independencia, se politiza o entra la corrupción.
Este último tema me parece que es fundamental. En América Latina, en diversos países, la calidad del servicio de administración de justicia es desastrosa y muchas veces los jueces empiezan a estar demasiado proclives a convertirse en instrumentos de juego político para favorecer determinados intereses y a no aplicar la justicia de modo transparente, imparcial, objetivo. ¿Usted ve esto como un riesgo para la democracia en América Latina? Seguro, es aquel gran peligro que anunciaba un estudioso político del gobierno de los jueces. El juez que se siente tan importante que quiere sustituir al gobernante en las decisiones a tomar. Eso se llama gobierno de los jueces, que es una de las peores deformaciones. El juez debe decidir el caso concreto, aplicando la ley. Cuando el juez se aparta de las normas legales, se tienta por la corrupción o se somete a la influencia política o periodística, mata la justicia. Y como decía un gran jurista uruguayo, Eduardo Couture, los jueces actúan con miedo. Y el día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá reposar tranquilo. O sea que convendría usted que el tema de la reforma judicial sigue siendo un tema fundamental para la consolidación de la democracia, por lo menos en buena parte de América Latina. Es claro, porque nosotros somos democracias republicanas. La democracia asegura el sufragio. El pueblo es el que elige el gobernante. Pero la organización republicana es la independencia de los poderes. Que haya justicia independiente, Congreso soberano y un poder ejecutivo que cumpla la ley. Y frente a estos escenarios que ha descrito usted de muchas presiones, incluso de presiones corruptas, usted como líder y como individuo, ¿de dónde saca fortaleza, de dónde sacaba fortaleza cuando estuvo en el gobierno para enfrentar ese tipo de situaciones? Hay cosas que no se discuten, ya tiene que salir de una fortaleza interior, uno no va a cruzar el Rubicón del pecado, sino que actuará con esa ética republicana que es fundamental en un buen gobierno. Claro, sí, esa es una cuestión que es fundamental porque las presiones que en su momento afrontó usted son las presiones que en general un líder político público, un puesto prominente suele enfrentar y tiene que estar preparado. Y sí, es como para no decirle a nadie que le pase lo mismo, que se den esas situaciones tan adversas, con una presión de la deuda externa que yo no había contraído, pero que estaba, con una recesión que no había provocado, pero que frenaba la recuperación de la economía. De modo que son situaciones. Si no hubiera habido un cambio en el gobierno de Estados Unidos, hubiera seguido la administración demócrata al estilo de Clinton, hubiera sido distinto. Pero cuando ellos actúan así, retaseando el crédito que un país tiene derecho, Argentina estaba igual que Brasil, pero a Brasil lo apoyaron porque era más grande y a Argentina no porque era más chico. Entonces, ahí es donde uno admira la obra del presidente Toledo, que después de la crisis de Fujimori pudo organizar la economía, traer la inversión y darle estabilidad. Bueno, es un ejemplo importante a seguir, cuáles son las medidas económicas que tomó. Hay otros excesos, por ejemplo, ¿qué pasa en Venezuela? Un estatismo desbordante. Entonces, ¿atrae esto inversiones? No, ha mejorado la condición social. Algunos dicen que sí, el gobierno dice que sí, pero da la impresión que Venezuela se queda y a no ser por el petróleo no puede ir adelante. Y Brasil ha encontrado ahora un camino complementario de gran importancia, el desarrollo de la agricultura. Se ha convertido en la primera exportación de carne, está produciendo soja en cantidad, así que la agricultura anda bien, la actividad del campo, más que la industria que está un poquito aplastada.
Ustedes, los expresidentes, luego de muchas deliberaciones y con asistencia técnica, han producido la Agenda Social para la Democracia en América Latina, donde se plantea una suerte de hoja de ruta para los siguientes años, para ir superando muchas de estas deficiencias y carencias a las cuales usted bien se ha referido. También ahora en su intervención usted hace referencia a algunos casos en los cuales los problemas sociales se tratan de abordar con agendas o diríamos con métodos oportunistas de dar dinero fácil a la gente en vez de fomentar hábitos productivos, etcétera. ¿Usted ve esto como un peligro en América Latina, que los gobiernos tratando de ganar las siguientes elecciones? Cuando se hace así, con fines electorales o políticos, sí. Ahora, no excluyo que se pueda dar asistencia a los más necesitados. Hay planes de carácter social que hacen falta. Ahora, cuando se exagera ellos y desalienta el trabajo, entonces se está mal. Una vez salía un pueblo que preguntaba a la prensa: ¿y ustedes a qué se dedican? A nada. ¿Cómo nada? No, acá nadie trabaja porque han venido los planes sociales y estamos todos cubiertos. Eso es malo, pero a veces es necesario. El gobernante tiene que ver, yo le hablé de la educación, de la salud, de un sentido de justicia, pero para las mayores carencias hay prioridades que son fáciles de resolver para un gobierno con decisión. Darle a la gente agua potable, sistemas cloacales cuya existencia protege la salud y acceso a la alimentación básica, porque no hay nada peor que la desnutrición infantil primero, en la edad temprana, y el hambre para la gente. Esto no puede existir en los países de América Latina, que somos un continente lleno de riqueza. Solo una tremenda injusticia puede hacer que haya gente que no tenga cómo subvenir a sus necesidades básicas. Claro. Presidente Larrúa, seguramente usted ha reflexionado mucho sobre su experiencia pública en general, pero sobre todo su experiencia como presidente de la República. ¿Hay algún elemento que usted considere que si hoy tuviera la oportunidad, algo que usted habría hecho distinto, haría distinto? ¿Dónde tal vez cree usted que hay elementos donde tal vez hoy, con la perspectiva y con la reflexión que el tiempo permite, cree usted que se podrían haber hecho las cosas de distinto modo? Y el análisis es sobre todo de resultados. Hubiera querido tener mejores resultados en convencer a la gente sobre distintos aspectos, en convencer a gobiernos extranjeros de brindar apoyo, en convencer a los personajes estos de los organismos financieros internacionales de que no debían abandonar a Argentina o empujarlo a la caída. Estos son los factores fundamentales. Así que hubo decisiones prácticamente heroicas que a uno no le gustan tomarlas, pero que se hicieron inevitables porque nos dejaron sin recursos. De modo que tal vez en esa fue la falla, de no lograr el convencimiento para la emergencia y encontrarme frialdad al frente porque le faltaba patriotismo. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, presidente Larrúa, le agradecemos muchísimo. Muy bien, muchas gracias.